A cada uno les decimos bienvenido, a cada uno y a cada una. Y bueno, hoy estamos en otro tema más de esta serie. ¿Cómo se llama esta serie que hemos estado desarrollando estos últimos sábados? Sin censura. ¿Cuál fue el primer tema que hablamos? Sí, money. ¿Y la del sábado pasado? Trending, muy bien, se les quedó en TikTok. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar del último tema, pero el día de hoy vamos a estar hablando de sexualidad. Entonces, abran sus oídos, abran sus ojos, abran su corazón y sobre todo, abramos nuestro entendimiento a lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra a cada uno de nosotros. Amén. Entonces le voy a dar el tiempo a Luis. Luis es el que va a estar impartiendo esta enseñanza. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Ay, Dios. Estamos terminando 3 temas que, si bien es cierto, los hemos escuchado acá en la iglesia y los hemos o conocemos acerca de estos temas, sabemos que son importantes que los estemos recordando. La verdad es que el tema que toca en esta noche es un poco complicado, o para mí se hace un poco complicado, ¿sí? Poderlo tratar con todo el conocimiento debido, con toda la experiencia del mundo, pero en la misma situación creo que se encuentran ustedes y espero en Dios que así sea y que estén en esa misma situación de que no todo lo han conocido acerca de este tema, ¿verdad? ¿O quiénes son expertos en el tema de esta noche? Vamos a ver. Todos van a decir, ninguno, por favor, espero en Dios. La verdad es que es un tema que en ocasiones es un poco difícil poderlo abordar con total libertad. Es un tema que en ocasiones es como muy reservado y se termina censurando hasta donde conocemos, se termina censurando muchas veces dentro de la iglesia o dentro de una congregación. ¿Y por qué? Porque es un tema que en ocasiones se da, y la mayor cantidad de veces se da en la intimidad. Y es que creo que a ninguno de nosotros nos gusta o nos gustaría que entraran hasta lo profundo de nuestra intimidad, que entraran y conocieran todo aquello que únicamente nosotros conocemos. Esta noche estamos acá sentados, yo los miro aquí, cambiaditos, bañaditos, acá sentaditos, escuchando acerca de la palabra, pero yo no sé qué pudieron haber estado haciendo 20 minutos antes de venirse al templo, un día antes de venir al templo, una semana o un mes. Y en total, eso únicamente lo conoce nuestro Señor. Pero dentro de la iglesia y más concretamente dentro del grupo de jóvenes, este es un tema que sí o sí lo tenemos que conocer, lo tenemos que hablar y sobre todo tenemos que tener una postura con respecto a este tema. Y creo yo que lo mejor que podemos hacer esta noche, sin ánimo de ofender a nadie y con todo respeto en esta noche, vamos a intentar tratar este tema a la luz de la palabra, no a la luz de la experiencia y no a la luz de lo que conocemos cada uno de nosotros con este tema, sino a la luz de la palabra. Entonces, como vamos a hablar acerca de esto, por favor, yo espero que lo tomen con todo, ahí sí que con toda la educación posible que quiero hablarles, con todo el respeto posible, no quiero ofender a nadie ni que nadie salga ofendido, pero sí vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice. Es lo más importante. Entonces, busquen en su Biblia o busquen ahí en la aplicación de su teléfono, por favor, en Primera de Corintios, en su capítulo 6. Primera de Corintios, su capítulo 6. Vamos a estar leyendo del versículo 12 en adelante. Amén. Ahí donde están sentados no hay necesidad que se levanten. Acabamos de estar un tiempecito ahí de pie. Primera de Corintios 6, en su capítulo 12 en adelante. Tiene un tema. Yo no sé si los que tienen la aplicación me verifican si arriba tiene un tema. ¿Qué tema tiene? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. ¿Tiene lo mismo tu Biblia? ¿Sí?
los que cargan Biblia así física, ¿tiene lo mismo? Bueno, la palabra del Señor la leemos en esta noche, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Bueno, comenzamos con un texto bíblico bastante fuerte, ¿verdad? Como debe de ser. La verdad de que si tomamos este tema de sexualidad o como tal del sexo, debemos conocer nosotros algo bien importante de donde todos debemos de partir. Primero es que Dios todo lo creó bueno y cumple con un plan perfecto para la humanidad. Comenzando de ahí nos vamos dando cuenta nosotros que este texto o esta porción bíblica que acabamos de leer nos está mostrando una condición que se ha alejado de eso que Dios hizo bueno y que lo hizo perfecto para cumplir el plan de Dios. En el libro de Génesis, vamos a buscarlo también, por favor, como les digo, a la luz de la palabra vamos a ir hablando. Génesis en su capítulo 1, del versículo 26 en adelante, la palabra del Señor nos dice de esta manera: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, el 28, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. El 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era, ¿qué dice? Bueno, en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Como les venía diciendo, el plan original del Señor para el ser humano era bueno, perfecto, cumplía con un propósito. Y si vemos ese propósito en los versículos 26, 27 y 28, vemos que creó al hombre y a la mujer y les dio una orden. ¿Y esa orden cuál fue? Les dijo: fructificad o llevar fruto. ¿Cómo llevarían ellos fruto? Adán y Eva, ¿cómo llevarían fruto? ¿Cómo creen ustedes que llevarían fruto? Para llevar fruto está hablando definitivamente de procrear,
También dice en la palabra del Señor que se multiplicaran, o sea que llevaran ese fruto, se multiplicaran y que llenaran la tierra. Las tres cosas que estamos viendo ahí, si las tomamos con lo que el fin cumple, es o está hablando de relaciones sexuales. Y en el versículo 31 dice que todo lo que Dios hizo, la orden que les dio, como los creó, era bueno. Entonces, hizo al hombre, hizo a la mujer y les dijo que fructificaran, que se multiplicaran, que llenaran la tierra. Los puso hasta arriba de todo el resto de la creación. Un plan perfecto, ¿sí o no? Perfecto, bonito. Vemos entonces que desde la creación de Dios el sexo está incluido. Y si buscamos en Génesis en su capítulo 2, el versículo 25, sí, 2:25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no dice qué, se avergonzaban. Desnudez total, así como dicen ahí, ¿verdad? Ahí como Dios te trajo al mundo. Si no hubieran cometido pecado, así estuviéramos ahorita. ¿No se han puesto a pensar eso? Que hasta ahorita, este momento, estuviéramos así y estuviéramos en esa circunstancia, en esa situación, no sentiríamos tanto calor, digo yo. Pero la verdad es que ese plan de Dios era que el hombre y la mujer, que Adán y Eva pudieran ellos llevar fruto, pudieran multiplicarse, pudieran ellos disfrutar de la bendición de Dios en el huerto del Edén. Ese era ese plan maravilloso, bueno, y que lo iban a llevar a cabo la primera pareja de la creación. Pero si vemos esto, acá se muestra el desafío más grande para la iglesia en general con respecto a este tema. Eran una pareja y están hablando de sexo dentro de la pareja, cosa contraria a lo que estamos viviendo nosotros el día de hoy. Y vamos acá con el segundo punto: el pecado destruye lo bueno, todo aquello creado por Dios. ¿Qué sucedió en el jardín del Edén? ¿Qué sucedió? Hubo desobediencia, cometieron pecado, hicieron algo que Dios les había dicho que no hicieran. En nuestra sociedad, a lo largo de mucho tiempo, nosotros sabemos que el desorden que hoy estamos viendo viene de muchos años atrás con respecto a decisiones que se han venido tomando como seres humanos, desencadenadas desde que pecaron. Tenían todo lo bueno, no iban a tener necesidad de estar todo el tiempo trabajando, no iban a tener necesidad de ver sus apariencias, no iban a tener necesidad de ver cómo le hacían para agradarle a alguien más. No, todo Dios lo había hecho bueno, tenía ese plan maravilloso y el hombre desobedeció. Entonces, si lo vemos el día de hoy, el plan original de Dios con respecto al sexo o la sexualidad se desvió por completo. Comenzamos a darnos cuenta que ellos, lo primero que sucedió después de desobedecer a Dios es que tuvieron vergüenza. Dijeron: estamos desnudos, y corrieron a buscar unas hojas ahí para taparse porque estaban desnudos ante Dios, entre ellos mismos. Ahí fue la primera vez en que Eva juzgó a Adán y en que Adán juzgó a Eva con respecto a esa situación. Y si lo vemos nosotros, desde ahí, desde la desobediencia, viene ese pecado que ha llevado que después conozcamos la historia acerca de cómo era la humanidad en el tiempo de Noé. Y vemos nosotros que esa desviación en otros versículos bíblicos nos muestra que el hombre comenzó a darle rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, a las ganas de satisfacer su carne. Yo quiero que busquemos, por favor, Santiago en su capítulo 1 y vamos a estar leyendo el versículo 14 y 15. Dice entonces: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio deseo de la carne es atraído, es seducido. Entonces la concupiscencia o ese deseo
después que ha sido concebido, da a luz ¿al qué? Al pecado. Y después ese pecado da luz ¿a qué? A la muerte. Entonces vemos el proceso cómo va con respecto a esto. Primero, lo pensamos, lo deseamos, tenemos ese pensamiento, se genera en nuestra mente, ese pensamiento se vuelve pecado al llevarlo a cabo, y luego ese pecado se convierte ¿en qué? En muerte, en la acumulación, en que nos separe de Dios, en que nos aleje de la vida eterna. Entonces vemos nosotros que los pecados de la carne nos alejan o nos traen destrucción, nos alejan de la vida eterna, nos traen muerte. Vamos a leer 2 Timoteo, su capítulo 2 y versículo 22, por favor. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo le está diciendo a Timoteo que huya ¿de qué? De las pasiones juveniles. ¿Y cuáles son esas pasiones juveniles? Son los amores adolescentes, son el despertar con este tema que estamos hablando, son el comenzar a probar de las cosas que muchas veces sabemos que están mal, pero aún así lo queremos probar. Esas pasiones juveniles son las que destruyen lo bueno que Dios puede tener para tu vida. Luego vamos a buscar 1 Corintios 6, el versículo o el texto bíblico que estamos leyendo. 1 Corintios 6 en su capítulo 12 y 13 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. ¿Y el Señor para qué? Para el cuerpo. La inmoralidad sexual es el tema que estamos viendo acá en estos versículos con respecto a la fornicación. La fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. El adulterio es tener relaciones sexuales con otra persona en el matrimonio. Y podemos no solo adulterar físicamente, sino también ¿cómo? De pensamiento. Y si eso es así, quiere decir que también podemos fornicar con el pensamiento. Porque si nuestro cuerpo debe ser entregado para el uso o para ser instrumento de Dios, nuestra condición espiritual debe ser la correcta ante Dios. Hay una palabra que jamás, y esto sí se los suplico, debe ser tomado a la ligera. Y es esto de permisivo, permisiva o permitido. Este texto bíblico dice: todo me es lícito. O sea, yo puedo hacerlo. Es probable que lo puedas hacer. Todo lo puedes experimentar. Pero ¿qué dice la palabra? No te conviene. Aunque lo puedas hacer, no te conviene. Un evangelio permisivo, o sea, que te permite hacer lo que querrás, no es evangelio. La palabra del Señor nos dice a nosotros: puedes hacerlo, pero la verdad es que no todo te va a salir bien si lo haces. Si estás haciendo cosas malas, vas a recibir cosas malas. Sacar de contexto esta palabra en la palabra del Señor no nos da la libertad para actuar en contra de lo que Dios condena o en contra de aquello que no debemos de hacer. Y aquí vamos con la tercera. El mundo quiere que nosotros nos satisfagamos, vivamos una vida de satisfacción carnal. Hoy en día es común en la tele, en el teléfono, en el internet, en las aplicaciones, escuchar acerca de la sexualidad de una manera errónea. Para los que tenemos Netflix, sabemos que del 100% de su contenido, casi el 75-80% de las películas o series tienen inclusión forzada. ¿De qué tema? Vamos a ver.
Si lo han visto. ¿De qué tema? ¿De qué tema? De la ideología de género, de la comunidad LGBTQ+, más. De eso. Hay historias que las vimos, bueno, en el caso mío, que soy un poco más grande, las vimos en determinado tiempo y no llevaban esa connotación. Hoy, en la primera media hora ya te mostraron una pareja homosexual, tanto de chicas o de chicos. En los primeros 20 minutos a veces, de cualquier historia nueva que estén sacando. ¿Y por qué digo? No estoy hablando o no estoy mencionando algo malo con respecto a esto, porque si lo vemos así, pagamos para tener la aplicación, pagamos para ver esos programas y lo venden de una forma normal. Vemos eso en el internet. Anteriormente, hace muchos años, me recuerdo haber predicado de a un clic de distancia y haber escuchado también una prédica acerca de eso, a un clic de distancia. Estábamos a un clic de distancia en ese tiempo que era un poco más solo la compu y no tanto el smartphone, a un clic de darle clic a pornografía en Yahoo, en Hotmail, en ese tiempo era Hi-Fi, en cualquier link que te mandaban podías encontrar eso. Es más, entrabas al buscador de cualquiera de esas páginas y podías buscar así de fácil. Así comenzó esto. Y hoy, si estás escuchando alabanzas en YouTube, te meten canciones a la fuerza para que las escuches aunque no sean cristianas. Y a veces estamos adorando o estás cantando ahí en el trabajo y ¡pum! Se mete la otra canción y no te sabes, pero la escuchaste y de ahí el resto del día estás tarareando una letra que ni sabes, te lo meten a la fuerza. Entonces, hablar de pornografía, afuera la pornografía es aceptada en cualquier programa, hasta con los niños dan alusión a eso. Los catálogos, las vallas publicitarias, los anuncios en eventos deportivos, las mismas edecanes, los edecanes, cualquier cosa. Nosotros miramos exceso de carne, exceso de cosas ahí, estamos siendo bombardeados. Hablar acerca de la masturbación en las escuelas desde temprano. Les dicen, eso es bueno, eso es bueno, eso es permisivo, eso es permitido, es bueno. Cuando llega el patojo, y perdón por las chicas acá, ¿verdad? Cuando llega el patojo con las grandes ojeras y hasta que tiembla el pobre patojo de estar haciendo ese tipo de cosas, lo primero que hace el maestro que dio el consejo que era permitido es decir, hace deporte. Hace deporte. Eso te va a ayudar, hace deporte. Y no me dejarán mentir que esto que les estoy diciendo lo han escuchado en sus escuelas o en sus institutos. Ustedes me podrán decir, no, nosotros no, es que yo ando flotando en el suelo de santo que soy. Pero no es así. Estamos en un grupo de amigos y ustedes son el único cristiano. ¿De qué van a hablar? ¿De la Biblia todo el tiempo? Mentira. ¿De qué van a hablar? De chicos, de chicas. Si estuviéramos acá y estuvieran separadas las chicas, a los patojos ya les hubiera dicho un montón. Ya, en un ratito les hubiera dicho, mira, es que hacemos esto, Pero estoy tratando de llevarlo así para no ir diciendo tanta información, ¿verdad? Pero ¿hay diferencia? Sí. ¿Nosotros los varones somos más abiertos a hablar de este tema? Sí. Que las mujeres, aunque las mujeres también lo hablan. El tema de la masturbación femenina es mucho más común que la masculina. Y ustedes me van a decir, pero yo no. Pues qué bueno, gracias a Dios. Y si lo estás haciendo, pues qué malo. Hay que pedirle el perdón al Señor. Y en el de los varones, si no lo estás haciendo, pues qué bueno, gracias a Dios. Y si lo estás haciendo, pues qué malo, hay que pedirle perdón al Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque allá afuera, en las clases, hasta colocar preservativos les enseñan. Y en la iglesia este tema no se puede hablar porque da vergüenza. Entonces, ¿qué lógica tiene que dejemos
afuera a alguien porque metió las patas, porque en el instituto le dijeron que podía tener relaciones con condón, con su novio de 13, 14 años, la chica sale embarazada y de repente servía en la iglesia y la sacamos, pero la iglesia no tomó el tiempo de hablarle lo que es. Es que si te estás metiendo con tu novio, le estás mandando mensajes y estás haciendo algo indebido con él, estás quemándote. Chicas o chicos se están quemando. Y eso no es lo que Dios quiere. La prostitución. Y ustedes van a decir, aquí hay solo los bares. No. Aquí de jóvenes y señoritas, hombres y mujeres, los venden con los famosos catálogos. Y así los ofrecen a gente cochina. O nueva forma de prostituirse es en línea. Y todos van a decir OnlyFans, ¿verdad? Y estamos hablando del tema del sexo. Si viniéramos a hablar de satisfacer de la carne con el ego, con el físico, con los títulos, con el dinero, con la popularidad. Por eso hablaron del dinero al inicio, porque es mal visto el dinero en la iglesia, pero sin el dinero nosotros no podríamos hacer el trabajo de la iglesia. Es mal visto las redes sociales, pero en pandemia todos los pastores fueron facebookeros. Toditos los pastores fueron facebookeros. De los que le decían, es que ahí están viendo el teléfono, decían, y que aquí pierden el tiempo. Ahí van corriendo los hermanos a hacer su Facebook para predicar. Es que no debemos de hablar solo por hablar, no debemos de ser ignorantes en este aspecto. Vivimos en un mundo en donde definitivamente, si no tenés un teléfono en la mano, no te puedes comunicar con nadie. No son como antes que se podía ir uno a sentar al parque o en una esquina a hablar. No, están sentados en la esquina y con el teléfono en la mano. Estamos sentados en la misma mesa y con el teléfono en la mano. Entonces debemos de entender que a todo aquello que parece bueno, el mismo enemigo lo utiliza para que nosotros caigamos en algo malo. Ya hablamos de la fornicación, ya hablamos del adulterio, los desórdenes sexuales con respecto a cosas que definitivamente son antinaturales, actos antinaturales, incluso hasta decir que la guerra entre los machos y las hembras, entre el machismo y el feminismo, todo eso ha venido desencadenando una bola gigantesca de cosas que nos viene a estallar en la cara y nos hace entender a nosotros que el mundo se desvió mucho de lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué postura debemos de tomar nosotros? Por ser un tema así controvertido o sensible, porque involucra, como les digo, la intimidad. El sexo fue creado para procrear, la sexualidad debe estar bien definida, es hombre y mujer, no hombre, mujer y medio, no hombre, mujer y transexual, no hombre, mujer y pansexual, no hombre, mujer y gato, no hombre, mujer y perro, porque ya ahora todo eso está poniéndose, idealizándose así. Eso no es así. Hombre y mujer, dice la Biblia. ¿Cabe algo más? No cabe nada más. Entonces es un tema que si ustedes lo dicen, ¿qué sucede? O lo profundizan, ustedes son religiosos, fanáticos, locos. Porque cuando, por ejemplo, ahorita tomamos una foto y en el tiempo en que exista persecución a la iglesia por lo que profesamos, por lo que predicamos, por lo que creemos y lo que seguimos, ¿qué creen ustedes que les va a suceder? Ustedes le dan me encanta a las cosas de la iglesia, por ejemplo en Facebook, y le dan me gusta. Ustedes ponen canciones cristianas, ponen mensajes con versículos bíblicos y se miran así bien calidad sus perfiles. Cuando venga persecución, van a andar borrando los perfiles. ¿Por qué? Porque eso no va a estar permitido. Defender algo que ustedes saben que es lo correcto, nos puede costar la vida. Acá es bonito predicar, es bonito cantar, es bonito compartir, pero el verdadero reto está allá afuera.
que te cierren la puerta en la cara por decir una verdad y de repente hablando ustedes lo más emocionados de que Cristo les ama y que todo tiene perdón y le somatan a uno la puerta. Decirle a alguien, por ejemplo, ¿ustedes han tenido alguna persona o un amigo o una amiga que tiene tendencias homosexuales? Sí, los han tenido. ¿Y ustedes les han hecho el feo a las personas? No. Y les voy a decir por qué. Porque es que todos somos seres humanos. ¿Está viviendo en una situación que no es la adecuada? Sí. ¿Está viviendo en pecado? Sí. Y no por eso debemos de tratarlos mal. Debemos de ser buenos. Si el amor de Dios está con nosotros, es para ellos. Porque si es solamente de amarnos entre nosotros los que estamos acá sentados, no es evangelio al final de cuentas. Es como que les diga, ¿quiénes se animarían a ir a predicar o a ir a orar en un bar de prostitutas? Se van a decir, yo me animo, dicen unos. Yo me animo, dicen algunas. Pero lo piensan. Lo pensamos. ¿Y cuándo ustedes han visto eso? Que lleguen a un lugar y digan, miren, me dejan orar por ustedes. Ellas yo les aseguro que no les van a decir que no. Y si les dicen que no, será una o dos, pero las demás anhelan salir de esa circunstancia en la que están. Y eso es lo que debemos de hacer. Yo no les digo de que vamos a ir ahorita y vamos a irnos todos a meter a un bar para ir a orar ahorita, ¿verdad? No les estoy diciendo eso. Es que de verdad que el mundo está tan torcido que no necesita otro torcido más en su mente pensando religiosamente cuadrado a decir no. Todos merecemos el perdón de Dios. Todos merecemos tener vida eterna. Todos podemos salir de las circunstancias en las que nos encontramos. Él murió en la cruz por todo pecado. Es todo pecado. No algunos y otros no. Es todo. La inmoralidad sexual también lo perdonó en la cruz. Y es nuestro deber predicarlo. Quiero leerles acerca de esto. Tema en cuestión dice, virginidad, un don de amor. 3,400 años. Eso es lo que nos ha tomado a nosotros los seres humanos dar un giro de 180 grados en nuestra actitud frente a la virginidad, a partir de los estándares descritos en el libro de Deuteronomio. Es un texto de Deuteronomio en su capítulo 22 del 13 al 21. Piensa en cómo las personas vírgenes son retratadas en las películas o televisión hoy en día. ¿Cómo retratan a los que son vírgenes en las películas o en las novelas o en la televisión? ¿Cómo los tratan? Los hacen de menos, muy bien, ¿qué más? Tontos, muy bien, ¿qué más? No están en el grupo, anticuados, ¿qué más? ¿Son atractivos? No. ¿Se visten bien? No. Así pinta el mundo de la televisión, de las películas, el cinematográfico, a la virginidad. ¿Cuáles son las probabilidades de que se les represente como fanáticos religiosos? Los que son vírgenes son fanáticos religiosos en las películas. ¿Y cuáles son las posibilidades de que sean personificados de un modo más simpático luego de que han perdido su virginidad? Había en el tiempo de los 90 una forma de ver películas. La chica rara se enamoraba del chico popular. ¿Sí? Porque el chico popular tenía tantos problemas que caía en el círculo de la chica rara. Y la chica rara le ayudaba al chico popular a encarrilarse. Y el chico popular le ayudaba a la chica rara a ser popular. ¿Y cuál era la forma de ser popular? La transformaba. La ponían vestida hasta cubierto el cuello y en su transformación, solo Dios sabe qué cirugía plástica se hizo, pero terminó siendo un cuerpo, mis respetos, el de la chica. Porque anda con el chico popular. Es ridículo pensar que eso puede pasar. Tal vez puede pasar en la vida real, pero no va a ser así todo el tiempo, definitivamente. Entonces, notarás que Dios no aprueba las relaciones sexuales antes del matrimonio. La pureza sexual es un asunto serio para Él. ¿Puedes decir lo mismo con respecto a tu propia persona?
hablamos de santidad, de nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. No lo debemos de hacer tatuajes, no lo debemos de hacer orificios, no le deberíamos de dañarlo, de inyectarle cosas que no deben de ser. En 2 Timoteo 2:22, vamos a leerlo una vez más. 2 Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, dice, con los que de corazón limpio invocan ¿a quién? Al Señor. Esto es muy importante. Si nosotros tenemos un corazón limpio, invocamos al Señor, los demás deberían de anhelar estar con nosotros. Pero si dentro de la iglesia nuestra condición de inmoralidad sexual es la misma que en el del mundo, no hacemos la diferencia. Para ir terminando, Filipenses en su capítulo 4, versículo 8, 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué dice? Verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué nos dice la palabra? Que debemos de pensar en todo tiempo, en todo lo que es verdadero, todo lo que va a ser honesto para nuestra vida, todo lo que es justo, todo aquello que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, esas virtudes, eso es en lo que debemos de pensar. En la palabra no encontramos ninguna de las cosas que mencionamos anteriormente. La sexualidad o el sexo tiene un diseño dentro de un contexto. Debe de ser con la persona correcta y en el momento adecuado. Recordemos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y debemos de ser imitadores de Cristo en todo tiempo. La santidad. Esto es así. Cuando ustedes escuchen el tema en su escuela acerca del sexo, acerca de la sexualidad, ustedes deben de saber en qué están. ¿Sí? Deben de saber qué es lo correcto. Yo los invito a que de forma, tal vez lo haremos más adelante, pero de forma un poco más profunda estarán compartiendo las chicas, solo chicas, y los chicos por aparte, pero quise mencionar acerca de esto, lo que está a la luz de la palabra y que muchas veces no lo van a escuchar ustedes predicar porque da incomodidad. Si un pastor se para aquí a hablar de esto, yo por ejemplo los estoy viendo y yo estoy incómodo hablando de esto con el micrófono. ¿Por qué? Porque es más fácil para mí hablar con los patojos. Si alguno tiene un problema o algo por el estilo, pues hablar con ellos. Pero ya cuando hay señoritas es bueno. La Biblia dice y es para ambos. La Biblia dice y es para ambos. La Biblia dice y es para ambos. No solo para los hombres, no solo, hay versículos para los hombres y versículos para las mujeres, sí, pero traté de traer aquello que el Señor nos pide a nosotros. No demos rienda a las pasiones juveniles, no demos rienda a los deseos de la carne, no demos rienda a aquella inmoralidad sexual. Busquemos agradar a Dios en todo lo que hagamos. Como les digo, espero que haya sido un tema que haya quedado en el corazón de ustedes, en su mente, que debemos de guardarnos. Si ustedes se guardan para el Señor, háganlo y van a recibir bendición del Señor.